Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirar, hoy vamos a realizar este bellezón. Lo vimos en la red, en Facebook, ¿verdad? Que solemos hablar mucho y os gustó muchísimo. Bueno, pues al final, pues nada, mirando un poquito el dibujito, al final todo sale, ¿verdad? Así que lo hemos realizado. Ha quedado divino. Mirad, lo podéis usar como blusa, lo podéis usar como blusón. Podéis estirarlo y usarlo como salida de playa, que también os queda precioso. Color, podéis hacer como yo, que he combinado varios colores para darle más textura a lo que es el arco de la flor. Podéis hacerlo en un solo color. Podéis comprar hilo de este que se va moviendo solo y va cambiando de color, pues también podéis usar ese. Grosor, por supuesto, del hilo que no supere para un ganchillo de un 2. Bien, porque claro, el número de vueltas sí tiene que ser el número de vueltas, si no, no terminamos la flor, ¿vale? Entonces, ganchillo de 1,5, 2, más o menos. Bien, y bueno, pues por peso, claro, yo os voy a explicar que he usado un material. Entonces no sabría deciros si lo vais a hacer en blusa, en blusón o en vestido, pues dependerá mucho, 500, 600, 700 gramos, dependerá vuestro estilo. Ok, bueno, antes que nada, como siempre os digo, si no estáis suscrita, hacerlo ya, porque subimos muchos vídeos que luego os perdéis y es una pena. Para no perderos ninguno, simplemente os suscribís, dais a la campanita y cuando aparezca todas las notificaciones, clicáis allí y listo, ya lo tenéis. Cada vez que se suba un vídeo, Facebook sabrá que os gusta y os lo enseñará. Más cositas, por favor, mirar el vídeo de principio a fin antes de comenzar. Un ratito tranquilas, papel y boli y anotar. Y nada, vamos a comenzar, que es muy sencillo. Lo vamos a hacer para cualquier talla que sea para adulto, para niño no, por lo dicho, por el número de vueltas, ¿vale? Venga, vamos a comenzar. Bueno, chicas, el material que he utilizado yo lo vais a encontrar en estos dos formatos. Ahora mismo, pues bueno, perdón, en el primer comentario, debajo del vídeo, os voy a dejar el link si queréis comprármelo, ¿vale? La verdad que es una maravilla. Es seda 100% viscosa, de bambú natural, que se lava y se plancha muy bien. El tejido muy fácil de utilizar. Os comento, vais a encontrarlo en dos formatos, dependiendo del color. Habrá en formato de 100 gramos, que viene en madeja, y de 50, que viene ya ovillado, ¿ok? Yo he utilizado del color más claro de la blusa, vamos a llamarlo el crema, he utilizado 100 gramos. Eso sí, yo he utilizado más, ¿vale? Porque lo he hecho más largo y he puesto ondas en las mangas y en la parte de abajo. He utilizado 150, pero si lo hacéis sin ondas y jersey normal, 100. Del rosa, otros 100 gramos. Y luego del gris claro 50 y del gris oscuro 50, ¿ok? Ganchillo de 1,5. Vamos a comenzar, que es muy sencillito. Bueno, para comenzar a trabajar la labor, lo primero que vamos a hacer es dar 8 cadenetas. Bien, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ir a la primera cadeneta y vamos a hacer un punto deslizado. Bien, ahora vamos a trabajar dentro de este circulito que nos ha quedado y vamos a trabajar siempre con doble punto alto. Así que comienzo con 4 cadenetas de subida. Este sería mi primer punto y ahora hago una cadeneta de separación. Doble hilo, voy a hacer el segundo. Saco una, dos y tres veces y separo con una cadeneta. Doble hilo. Saco una, dos, tres veces y separo con una cadeneta. Bueno, y aquí tendría ya 3 puntos. Voy a dar toda la vuelta hasta tener 18 dobles puntos altos. Bueno, para terminar esta primera vuelta, una cadeneta. Y vamos a las 4 cadenetas de subida que hicimos y hacemos un punto deslizado. Recordemos que tiene que haber 18 puntos, ¿vale? Bueno, vamos a por la siguiente vuelta, mirad. Vamos a hacer 3, 4 de subida. Y ahora, entre punto y punto siempre tenemos una cadeneta. Pues dentro de cada cadeneta, 2 dobles puntos altos. 1 y 2. Podéis ir contando también, ¿vale? Ya tengo 3, voy al siguiente. Hago un doble punto alto encima del punto y luego dentro del huequito 2 dobles puntos altos, ¿vale? Bueno, pues es así de sencilla, así que lo que vamos a hacer es ir dando toda la vuelta, ¿vale? Terminamos esta segunda vuelta con 2 dobles puntos altos en el agujerito. Este es mío, es el segundo ya. Y vamos a la cuarta cadeneta de subida y hacemos un punto deslizado. Vamos a por la tercera vuelta, mirad. Subimos con 3 en esta ocasión, ¿ok? Doble punto, voy al siguiente punto y solo saco una y 2 veces. Doble hilo, voy al siguiente, solo saco una
y 2 veces. Y una vez que tengo todos, paso por todos, separo con 4 cadenetas y venga, doble hilo, voy al siguiente, solo saco una y 2 veces. Bien, en el siguiente es un doble punto alto sin terminar. Bien, en el siguiente saco solo 2 veces, doble hilo, y en el siguiente saco solo 2 veces. Una vez que tengo los 3 sin terminar, los cierro juntos y separo con 4 cadenetas. Bueno, esto vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Por favor, recordad, tienen que dar 18 dibujitos de estos, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, para terminar esta tercera vuelta, damos las 4 cadenetas, vamos aquí al principio, donde tenemos la unión de todos los puntos, y ahí hacemos un punto deslizado. Y mirar, os voy a explicar una cosita. Para realizar este trabajo, como podéis usar hilo que se mueve solo de color, podéis cambiar de color o simplemente hacer la blusa en un solo tono, ¿vale? Yo, como voy a cambiar el color, para cambiar el color, ¿qué hacemos? Pues cerramos la vuelta, echo una cadeneta, estiro del hilo y corto. Y recordar siempre dejar una colita aquí larga para luego que sea más fácil coser el material. Venga, vamos a por la cuarta vuelta. Bueno, para la cuarta vuelta yo voy a hacer un cambio de color que hemos hecho dentro de un arco, simplemente, ¿vale? Hemos atado un nudito. Si no vais a hacer cambio de color, desde aquí pasáis directamente aquí al centro, ¿vale? Con punto deslizado hasta llegar al centro del arco. Bueno, yo como voy a hacer cambio de color, me he puesto ya en mitad del arco. Bueno, pues traigo hacia mí, hago una cadeneta y un punto bajo. Y mirad, esta vuelta también es muy sencilla, simplemente es dar 6 cadenetas. Bien, ir al siguiente arco y hacer un punto bajo. Y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas, ir al siguiente y un punto bajo, ¿vale? Esto es así de sencillo, así que vamos a dar toda la vuelta. Bueno, mirad, terminamos esta cuarta vuelta y vamos a terminarla con 3 cadenetas y un punto alto aquí en el primero que dimos, ¿vale? De esta forma, bueno, salimos desde el centro del arco. Venga, vamos a por la siguiente vuelta. Comenzamos siempre con 3, 4 cadenetas y dentro de ese mismo arco vamos a hacer otro doble punto alto. Venga, ahora separamos con 4 cadenetas, 2, 3 y 4, doble hilo. Vamos al siguiente arco y hacemos 4 dobles puntos altos. 1, 2, 3, 3. Vamos a ver que le lío aquí un poquito, ¿verdad? 2, 3 y 4. Bien, así que vamos a ir repitiendo 4 cadenetas y por cada arco 4 dobles puntos altos, ¿vale? Vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, para terminar esta vuelta, que es la 1, la 2, 3, 4, la 5, mirad, damos las 4 cadenetas y aquí dentro del arco, como solo empezamos con 2, pues hacemos los 2 dobles puntos altos que nos faltan, ¿vale? Venga. Vamos a las 4 cadenetas de subida, aquí en la esquinita hacemos, a ver, aquí, este es el punto, en la anterior aquí, hacemos un punto deslizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirad, voy a subir con 4. Bueno, he subido con 4 cadenetas y ahora lo que voy a hacer es un doble punto alto dentro de ese mismo punto, ¿vale? Dentro de ese es como si haríamos 2. Así que hago doble punto alto y doble hebra y el siguiente doble punto alto. Venga, ahora ¿qué vamos a hacer? Mirad, vamos a separar con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Doble hebra y mirad, vamos a saltar el hueco y el grupo. Y aquí, en este huequito, en el siguiente hueco, vamos a hacer 9 dobles puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Bien, vamos a hacer otra vez 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a saltar el grupo de 4 y las cadenetas del centro. Y los macizos de aquí, ¿no veis? Es como si estaríamos aquí otra vez. Los macizos de aquí, lo que vamos a hacer, en el primer punto, un doble punto alto. Aquí, un doble punto alto. En el segundo, vamos a hacer 2. Dentro del mismo, hacemos 1 y 2. En el mismo, ¿vale? Bueno, que se escapa. Bueno, en el tercero 2, ¿vale? En el tercero hacemos 1 y 2. Y en este cuarto hacemos solo 1. Bien. De esta forma hemos sacado de 4 puntos que teníamos, hemos sacado 6. ¿Qué volvemos a hacer? Las 5 cadenetas, 3, 4 y 5. Y volvemos a repetir. Saltamos un grupo de cadenetas, el grupo de puntos altos, y aquí dentro volvemos a repetir 9 dobles puntos altos, ¿ok? Así que esto sería ir repitiendo durante toda la vuelta, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Bueno, para terminar la vuelta número 6, damos las 5 cadenetas. Y aquí en los que dejamos sin hacer, hacemos en el primero un doble punto alto y en el siguiente 2 dobles puntos altos, ¿vale? Ahora nos van a quedar, dentro de 2 puntos nos quedan 3. Bueno, y voy al primero, cuando subí con las 4 cadenetas, y ahí hago un punto deslizado y cierro la vuelta. Como voy a hacer cambio de color, hago una cadeneta, tiro del hilo y lo corto. Vamos a por la vuelta siguiente, vamos a atar un hilo de color oscuro para que nos dé un poquito más de forma a lo que es la hoja, el pétalo. Mirad, donde tenemos el grupo de 6, vamos a ir al 1, 2, 3, al cuarto punto y ahí vamos a atarle un hilo un poquito más oscuro. Y desde aquí comenzamos. Empezamos haciendo por cada punto un punto doble alto, así que empezamos con 1, 2, 3 y 4. 2 hilos, voy al siguiente doble punto alto y voy al siguiente y un doble punto alto. Bueno, a partir de ahora estar atentas porque es cuestión de números. Ahora siempre para llegar a los dobles puntos altos, por cada vuelta vamos a darle una cadeneta más. Antes hicimos 5, pues ahora vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego, donde tenemos los 9, por cada vuelta un punto menos y un punto bajo, ¿vale? Si os quedáis con eso es muy fácil. Mirad, me salto el primero y si antes hice 9 voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y repito, en las cadenetas, si antes hacíamos 6, 5, perdón, ahora hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, en el grupo que tenemos de 6 puntos altos dobles, vamos a hacer como una ramificación, vamos a ir aumentando. Así que vamos a hacer 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí en el centro voy a dar 5 cadenetas. 5 cadenetas y otra vez los 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3, ¿ok? Ya estaríamos como si estaríamos en este punto, pues ese es el tramo que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Bueno, para terminar esta vuelta, la número 7, damos 5 cadenetas, bien, y vamos a los 3 primeros puntos que hicimos, justo al punto número 4 de subida o aquí en la esquinita, bien. Venga, siempre vamos a empezar igual, ¿vale? 3 y 4, y sobre cada punto, doble punto alto. Vamos a ver que se me engancha aquí un poquito. 2, y este sería un tercero. Lo dicho, recordemos antes, estas tiras por cada vuelta va a tener
una cadeneta más. Así que antes hice de 5, de 6, pues ahora voy a hacer de 7. 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo dicho, aquí en el centro, por cada vuelta que dé va a tener un punto menos. Los puntos altos eran 9, 8, pues ahora me tocan 7. Así que salto el primero y voy a hacer 7 puntos bajos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y otra vez las cadenetas 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora aquí es donde vamos a hacer las ampliaciones, ¿ok? Así que siempre los 3 dobles puntos altos al principio. Y ahora aquí en el centro, en esta vuelta vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Mirad, vamos a hacer aquí en el centro como una V, ¿vale? Entonces hago un doble punto alto, 3 cadenetas y un doble punto alto. Bien, y separo con 3 cadenetas para llegar otra vez al punto donde empezamos, ¿vale? Bueno, pues ya esto es ir repitiendo lo que hemos, a ver que se me engancha, hombre, lo que hemos estado hablando, ¿vale? Desde aquí hasta aquí vamos a repetir durante toda la vuelta. Bueno, para terminar la vuelta ya doy las 3 cadenetas y como siempre esto se empieza y se termina siempre igual aquí en la cuarta, un punto deslizado. Como voy a volver a hacer un cambio de color para realizar lo que es la hoja, el color de la hoja, echo una cadeneta, tiro del hilo y corto, ¿bien? Yo suelo dejar los hilos muy largos para que luego no me molesten al coserlos, porque si no se desenhebra la aguja y tardamos más tiempo en andar enhebrando la aguja que en trabajar. Bueno, mirad, yo ya aquí he hecho un cambio de color, ¿bien? ¿Dónde empezamos? Pues donde empezamos siempre, ¿vale? En los 3 dobles puntos altos. Ya hemos dicho, aquí por cada vuelta que demos, mirar, si yo había dado 5, 6, 7, pues aquí he hecho 8 cadenetas, ¿bien? Una más. Y luego aquí se había hecho 9, 8, 7, pues aquí he hecho 6 puntos bajos, uno menos. Eso siempre es igual, ¿vale? Es repetirlo durante toda la labor. Llego ya aquí y ya hago el doble punto alto que me falta. Y mirad, aquí es donde vamos a ampliar. Aquí hemos dicho antes que hemos hecho una pequeña V. Bueno, siempre vamos a empezar con 3 cadenetas y un punto alto, mirar en el agujerito. ¿Bien? 3 cadenetas. Aquí en el centro siempre vamos a tener un tipo de V, siempre aquí en el centro. Podéis ponerle un marcador, ¿bien? Doble punto alto, 3 cadenetas y doble punto alto dentro del mismo agujerito. ¿Bien? Ok, venga, ahora 1, 2, 3 cadenetas y doble punto alto en el agujerito. Y ya 3 cadenetas y pasamos directamente a los 3 dobles puntos altos del inicio de cada vuelta, ¿vale? Bueno, que no quiere. ¿Bien? Bueno, pues esto es lo que tenemos que repetir. Aquí ya sabéis, por cada vuelta en las cadenetas una más y por cada vuelta en los puntos bajos una menos. Y luego aquí en el centro, lo dicho, aquí nos queda como un estilo V. Cuando se plancha y queda esto ya se ve mejor, ¿vale? Bueno, voy a acabar yo toda esta vuelta y os explico la siguiente. Bueno, estamos en la vuelta ahora mismo número 10, ¿vale? Recordemos, esto de aquí ya siempre es igual. Los dobles puntos altos, las cadenetas y los puntos bajos. Y recordemos que las cadenetas por cada vuelta que demos damos un número más. Y los puntos bajos por cada vuelta que demos un número menos, ¿vale? Y aquí ahora estamos en el centro. Bueno, aquí podéis hacer una cosa. Aquí en el centro, si os dais cuenta, dentro del mismo arco siempre van dos, ¿vale? Entonces ahí podéis poner un marcador. Bueno, siempre para llegar hasta este punto del centro vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenetas. ¿Tenemos un agujerito? Pues hacemos un doble punto alto, otra vez 3 cadenetas. Doble punto alto, un agujerito, tenemos pues doble punto alto. 1, 2 y 3, fijaros bien. En la primera vuelta hicimos un doble punto alto, ahora nos salen 2 antes de llegar al centro, ¿vale? Ahora como estamos en el centro,
lo que vamos a hacer es doble punto alto, 1, 2 y 3, doble punto alto dentro del mismo arco. Bien. Y repetimos una vez más, 3 cadenetas, vamos al siguiente agujerito, doble punto alto, 3 cadenetas, vamos al siguiente agujerito, doble punto alto y 3 cadenetas antes de llegar al macizo que tenemos aquí con 3 dobles puntos altos. A ver, os voy a explicar un poquito mejor, a ver si cogéis la técnica, porque ya esto es repetirlo, ya no hacen falta ni números. Mirad, para que lo veáis de forma visual. Vamos a ver, yo aquí tengo lo que es el centro, entonces aquí ahora me han salido doble punto alto, en la siguiente me saldrá 1, 2 y 3, en la siguiente me saldrán 4, en la siguiente 5, ¿ok? Y aquí siempre en el centro, doble punto alto, 3 cadenetas y doble punto alto, como si haríamos una V para darle la formita a la flor. Bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno, chicas, mirad, yo he ido avanzando, puesto que hemos seguido los datos que os he dado. Mirad, aquí, por ejemplo, según vamos abriendo, en esta vuelta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobles puntos altos y en el centro la V, ¿vale? Y aquí, bueno, pues 6. Y luego aquí, para terminar, terminamos con 13 cadenetas, un punto bajo y 13 cadenetas, ¿ok? Bueno, mirad, este lado lo he planchado para que veáis la diferencia. Este hilo se plancha de maravilla, ¿eh? Yo la plancha a lo máximo queda ahí con vapor, sin trapo ni nada encima, y lo he planchado. Esa es la diferencia entre eso y esto que veis. Yo, por norma general, voy planchando según voy haciendo, para ver qué talla, porque luego no es lo mismo pensar que tenemos esto a pensar que tenemos todo esto, ¿vale? Que lo que pasa que, bueno, las medidas, como ya he hecho más cuadraditos de estos antes de explicaros, ya sé que estaban bien y he planchado solo media parte para que veáis el resultado. Bueno, vamos a hacer que esto ya empiece a cerrarse en forma de sago, ¿no? Así que vamos a coger el color clarito en mi ocasión. Ah, por cierto, mirad, yo he dado 1, 2 y 3 vueltas de gris claro, 2 de gris oscuro, 1, 2, 3, 4 de rosa, luego una de gris oscuro y una de gris claro. Los colores, pues jugar como más os gusten, ¿vale? Y repito, si lo hacéis también de un solo color, no pasa nada. Mirad, desde esta esquinita, antes de bajar a las 13 cadenetas, en este grupito de puntos altos es donde vamos a coger el hilo. Traigo hacia mí y hago un par de nuditos. Venga, ya lo tengo aquí agarradito. Bueno, pues esto es muy sencillo, porque vamos a hacer igual que siempre. Comenzamos como siempre haciendo el grupo de 3. Venga, subo con 4, 1, 2, 3 y 4. Doble hilo, voy al siguiente punto, hago doble punto alto, doble hilo, voy al siguiente punto y hago un punto alto. ¿Y cómo vamos a cerrar esto? Pues mirar, vamos a saltarnos todo esto de aquí y vamos a ir directamente a trabajar en el siguiente grupo. Así que aquí he hecho 2 hilos, voy al siguiente grupito y ahí hago el doble punto alto. 1. A ver, es que si veis la posturita que tengo yo cuando estoy grabando, madre mía. Normalmente apoyamos las manos o algo, pero es que si no se mueve la cámara, se mueve todo y es un poquito lioso. ¿No veis? Acabamos de cerrar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar esto igual que hemos estado haciendo hasta ahora. Por cada arco que tenemos un doble punto alto, en el centro vamos a hacer igual que antes y por cada arco un doble punto alto. Y aquí pues volvemos a repetir igual que hemos hecho aquí. ¿No veis? De esta forma, voy a ver si lo pongo bien para que lo veáis sin que se suelte, ¿eh? Bueno, ¿no veis? Ya estamos cerrando la forma de la florecita, ¿vale? Vamos a dar toda la vuelta. Bueno, y terminamos ya la vueltita, mirad, he hecho aquí el último, las 3 cadenetas, voy a hacer aquí el último punto, doble alto, bien, y mirad, para terminar este tipo de vueltas, lo que voy a hacer es una cadeneta, y aquí, en la cuarta de subida, la esquinita, a ver, aquí, voy a hacer un punto alto, y así salgo desde el centro, ¿vale? Bueno, mirad, esto es así de sencillito. Ya vamos a trabajar solo este dibujo, vamos a trabajar siempre encima de cada huequito, y cuando llegamos aquí al centro, donde tenemos, ¿verdad? El tipo V es donde hacemos el aumento, pero el resto se trabaja punto sobre punto, con una diferencia. Si yo desde aquí hasta aquí, donde tengo este dibujo, tengo que darle más puntos, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es subir con 4,
que sería un doble punto alto, y ahora separo con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Doble hilo y voy al primer huequito. Bien, y ya os digo, es simplemente trabajar 3 cadenetas y doble punto alto. Bien, 3 cadenetas y en el huequito doble punto alto. Bueno, esto es muy sencillito. Cuando llegamos aquí a la V, hacemos la V. Cuando llegamos aquí, pues igual que antes, aquí un doble punto alto, pero damos 6 cadenetas para hacer el siguiente doble punto alto, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar toda esta vuelta y ya vamos a esperar para hablar de medidas, de formas y todas estas cositas, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno, mirar, para cerrar esta vuelta, ¿verdad? La que hemos hecho aquí el arco grande. Bueno, pues siempre a partir de ahora, hasta conseguir el ancho que nosotras necesitemos, vamos a hacer una cadeneta, hecho hebra, voy a la cuarta cadeneta de subida y hago un punto alto. Siempre terminamos igual, ¿vale? Porque de esta forma siempre salimos desde el centro. A partir de ahora ya todas las vueltas son iguales. En esta primera, como aquí tenemos un poquito más grande el agujero, hacemos lo siguiente. Subimos con 4 y ya a partir de ahora es separar 2 y 3. En esta vamos a coger aquí en el centro y vamos a hacer un punto alto. 1, 2 y 3. Vamos, he dicho punto alto y es doble punto alto, ¿verdad? Venga, pues vamos a hacer un doble punto alto. Bien. Y ya continuamos con 3 cadenetas y doble punto alto en cada agujerito que tenemos. La única diferencia es cuando llegamos al espacio en donde tenemos la V, que siempre tenemos que hacer aquí una V, ¿ok? Y recordemos, a partir de ahora las vueltas que vayáis a hacer siempre se terminan con un punto de cadeneta y un punto alto en la cuarta, y siempre se empiezan con 4 de altura y 3 de separación y doble punto alto por cada agujerito. Fácil es, me diréis que no, ¿eh? Bueno, pues lo que vamos a hacer es dar 2, 3 vueltas, las que vosotras necesitéis para el ancho, ¿vale? De medidas ahora hablamos. Bueno, chicas, esquemita para que veáis más o menos de qué se compone, ¿verdad? Hemos explicado cómo se realiza cada circulito, que en realidad se va a quedar en esta forma, en forma de hexágono. Bueno, tendremos que hacer 4 iguales, ¿bien? Al hacer 4 iguales, luego unimos aquí en los laterales y como podéis ver, ya tendríamos lo que es la manga, espalda, delantero y manga. ¿Cuándo vamos a parar de crecer ese circulito? Mirad, yo en el mío he parado, a ver si lo podemos ver bien aquí, vamos a ver dónde estoy, aquí, ¿no veis? Cuando hacemos el cierre de los puntos altos, ya que nos queda un agujero muy grande, yo le he dado 2 vueltas más para mi talla. ¿Cómo saber cuántas vueltas más vamos a dar? Vamos a medir desde una esquinita hasta la otra, ¿ok? Y yo, por ejemplo, tengo 60 centímetros porque lo quería bastante grandecito. ¿Que vosotras el contorno de vuestro cuerpo son 100? Pues solo hacéis 50. ¿Que son 110? La mitad, 55 de aquí a aquí. Y en ese momento nos paramos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que tenemos que hacer es lo más seguro, bueno, aunque lo queramos así de largo, ¿vale? Aquí nos tiene que quedar en este lado recto. Así que lo que vamos a hacer es trabajar desde aquí hasta aquí, y de vuelta, hasta el largo que queramos. Y una vez hayamos hecho el largo, aquí nos seguirá quedando una esquinita. Bueno, pues también aprenderemos a hacer esa esquinita, así que vamos a ello. Bueno, lo dicho, justo de mitad a mitad es donde va a ir el jersey hacia abajo o las mangas, porque podemos hacerlo tanto en las mangas como en el jersey. Como veis por aquí, no, nos tiene que quedar esto recto para que nos quede bien la blusa. Bueno, pues vamos a ponerlo en recto. Lo dicho, voy a poner un marcador en una esquina donde está la V, ¿bien? Donde tenemos la V. Vamos hacia el otro pétalo justo al de enfrente y también aquí donde tenemos la V ponemos un marcador. Venga, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Ahora vamos a trabajar solo, por decirlo así, de la bocamanga hacia abajo en ida y vuelta, ¿vale? Pero para dejarlo recto tenemos que empezar a trabajar. Para empezar y trabajar cada vuelta se hace un poquito diferente ahora, ¿vale? Venga, desde donde tengo el marcador, bien, lo voy a quitar para que lo veáis más fácil. Ahí he atado un nudito. Bueno, pues atentas, desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a salir con 5 cadenetas, ¿bien? A ver, que me estoy enganchando ahí con el hilo. Traigo y doy 1, 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Mirad, atentas. Ahora voy a hacer un punto alto,
Pero no voy a hacerlo en el punto siguiente, sino en el siguiente agujerito, ¿vale? Me voy a saltar uno y voy a ir al siguiente. Y en el siguiente voy a hacer un simple punto alto, ¿bien? Venga, y ahí mismo vamos a ponerle un marcador. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar normal, como se representa, las 3 cadenetas, el doble punto alto. Bien, vamos a ir trabajando. Cuando llegamos a las V's hacemos las V's, el resto como nos corresponde, ¿vale? Hasta llegar al siguiente marcador. Bueno, ya hemos dado la media vuelta, por decirlo así, toda la parte de abajo, hasta llegar a donde tenemos el otro marcador, ¿vale? Voy a hacer un poquito más aquí. Bueno, ¿y dónde nos tenemos que parar? Mirad, si yo el marcador lo he puesto en esta V, bien, pues aquí lo he hecho mal, ¿verdad? Mirad, si yo tengo en esta V de aquí puesto el marcador, en el anterior no, en el anterior, ¿vale? Vamos a decirlo en el segundo después del marcador, a ver, con la lamparita no veo. Vamos aquí. Bien, pues haría, mirad, 1, 2 y 3. Y repito, desde donde esté puesto el marcador, que es la V, 1 y 2, ¿vale? En este no, en el anterior, ahí voy a hacer, mirad, para acabar las vueltas siempre igual, ¿vale? Un punto alto, pero no lo termino. Y ahora voy a echar 1, 2, 3 y 4 hilos sobre el ganchillo. Y dentro de esta V voy a sacar, pero voy a sacar de 2 en 2, ¿vale? Saco una vez, cojo hilo, saco 2, cojo hilo, saco 3, cojo hilo, saco 4, cojo hilo, saco 5 y cojo hilo y saco 6. Bien, mirad, ahora vamos a trabajar hacia el otro lado, así que lo que vamos a hacer es girar. Bien, pues ahora que hemos girado hacemos, mirar, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Ya veis que sale de aquí, pues saltamos este primero y vamos al segundo y vamos a hacer un punto alto. Bien, vamos a quitar este marcador, a ver si puedo, aquí, y voy a ponerlo justo donde acabo de hacer este puntito alto. ¿Ok? Y ahora empezamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, tal y como corresponde las 3 cadenetas y el doble punto alto. Bueno, vamos a trabajar así hasta ir hasta el otro marcador y lo volvemos a repetir, ¿vale? Venga. Bueno, mirad, ya casi estamos llegando al marcador antes de girar. Bueno, pues vamos a hacer un doble punto alto, pero mirad, siempre si hemos puesto aquí el marcador, en el cuadrito antes del marcador no, en el anterior lo que vamos a hacer es un punto alto, bien, y no lo terminamos, hacemos un punto alto sin terminar. Quitamos el marcador, bien, y desde aquí lo que voy a hacer es igual que antes, echamos 4 hilos, 2, 3 y 4, y aquí donde teníamos puesto el marcador, sacamos de 2 en 2, sacamos una vez, sacamos 2, sacamos 3, sacamos 4, sacamos 5 y sacamos 6. Bien, ahora giramos la labor y volvemos a empezar. Siempre vamos a terminar así, ¿vale? Donde tenemos el marcador de esta forma. Y para empezar cada vuelta hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Saltamos este cuadrito entero, ¿no veis? Saltamos uno, vamos al siguiente y hacemos un punto alto. En ese puntito es donde vamos a poner el marcador. Bien, y a partir de aquí, pues vamos trabajando tal y como nos corresponde hasta llegar al marcador de la otra esquinita. Cuando lleguemos, repetimos la operación que acabamos de hacer aquí. Mirad, de esta forma, esto se nos va a quedar en recto para ir hacia abajo, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Vamos a hacer un buen cacho, ¿eh? Bueno, chicas, habrá un momento en la labor que ya no queréis seguir trabajando de largo, ¿no? Dices, jo, como siga dando vueltas, ¿hasta dónde me va a llegar? Bueno, pues tú puedes llegar hasta el momento en el que quieras. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mirad, vamos a fijarnos bien que ya esto, ¿no veis? Por aquí o por aquí estamos bajando en recto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, muy fácil, mirad. Vamos bajando en recto, pero como digo, ya no quiero seguir trabajando por aquí. Ya esto de aquí hacia aquí se me hace muy largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar... Siempre tenemos aquí a las esquinitas las V's, ¿verdad? Bueno, pues vamos a buscar la siguiente V según bajamos la primera V que tenemos. Bien. Y es que en realidad vamos a trabajarlo completamente igual que si vamos para allá. Simplemente que al llegar aquí a la V vamos a volver haciendo este lado, ¿vale? Bueno, vamos a ver si os lo explico.
Así sobre la marcha, más fácil. Venga, pues voy bajando. Venga, hasta encontrarme con esa V. Vamos a ver. Bueno, pues igual que hacíamos antes en la primera vuelta, ¿recordáis? Donde tenemos la V no, en la otra no, en la anterior hacemos un punto alto sin terminar, echamos los 4 hilos y vamos sobre la V y sacamos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Y ahora ya simplemente vamos a trabajar de aquí hacia aquí, de aquí hacia aquí. Cuando subamos, volvemos a trabajar 1, 2, 3, epa, y que se me escapa, 2, 3, 4 y 5, y un punto alto, recordemos, pasamos este, vamos al siguiente, y trabajamos hasta llegar al arco, y esto ya sabemos hacer, simplemente que aquí de esta forma vamos a dejar también la parte de abajo, ya terminamos aquí, pero por aquí seguimos en recto, ¿vale? A ver si así lo veis mejor, eso, por aquí en recto, pero también vamos a seguir en recto ya por aquí hasta terminar. Y luego en el otro lado pues hacemos lo mismo, enganchamos el hilo desde aquí y comenzamos a trabajar aquí para que esto de aquí nos quede solo este cachito sin trabajar en largo. Bueno, chicas, la única diferencia que vamos a tener en cuenta para que nos quede más amplio, ¿verdad? El vestido, la blusa por los laterales, va a ser en la forma de terminar las vueltas. Antes, para que nos quedaría recto, hacíamos un punto alto, saltábamos uno y un punto con 4 hilos aquí en la esquina, ¿verdad? Pues la única diferencia que va a haber es para terminarlas, ¿vale? Terminaremos, mirad, yo tengo aquí el marcador. Hacemos el doble punto alto en el cuadro anterior. Antes aquí tendríamos un punto alto. Bueno, pues ahora doble punto alto. Vamos a hacer las 3 cadenetas que corresponden. 1, 2 y 3. Y ahora lo que vamos a hacer es, antes del marcador, aquí un doble punto alto. Y no lo terminamos, solo sacamos 2 veces. Volvemos a echar hilo. Meto donde tengo el marcador. Hago 1, saco por 2, 2, saco por 2, 3 y saco por 2, 4. Y eso sí, a la hora de empezar las vueltas, las empezamos completamente igual que lo hacíamos antes, con 3, 4, 5 cadenetas, saltamos toda la hilera y un punto alto en el siguiente. Y recordar, ponemos aquí el marcador, ¿vale? La única diferencia va a ser a la hora de terminarlas. Las terminaremos de esta forma, pero las empezaremos igual que antes, ¿ok? Y luego nada, pues en la parte de abajo, cuando queramos dejarlo aquí recto, como aquí sí va a ser recto, lo terminamos y lo empezamos igual que antes para dejarlo recto, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, como veis, yo ya he cosido lo que son pues, los brazos, las mangas y los laterales. Yo recordar que siempre lo hago de forma provisional hasta que lo tengo todo hecho para ver si me queda bien o mal. Hay que ir probando, ¿bien? Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Mirar, desde en la parte de arriba del hombro, ¿no? Desde una manga, vamos a ir cerrando un poquito ese cuello. Lo podemos hacer de muchas formas, pero bueno, yo os voy a decir cómo lo voy a hacer yo, ¿vale? Venga, pues lo primero que vamos a atar es el hilo. Vamos allá, un par de nuditos y venga, empezamos. Voy a seguir trabajando vueltas con doble punto alto. Entonces, traigo hacia mí y el doble punto alto son 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y en esta vuelta lo que voy a hacer es ir cerrándolo. Si antes dábamos 3 cadenetas y doble punto alto, ahora voy a dar 2 cadenetas y doble punto alto. 1 y 2, doble punto alto y al agujerito. Bien, mirad. 1 y 2, doble punto alto y al agujerito. 2 y mirad, aquí donde tengo la unión de lo que he cosido, lo que voy a hacer es cerrarlo un poco. Desde el punto anterior hago un doble punto alto sin terminar, doble hilo, voy al siguiente punto, hago un doble punto alto sin terminar y ya cierro todo junto, ¿ok? Porque de esta forma dejo el cuellito lo que es un poco más redondeado. Bueno, en todas las uniones, en todas las que tengamos, vamos a hacer lo mismo. Cuando lleguemos a la siguiente vuelta, podemos hacer de 2 si veis que ya tenéis el ancho suficiente. Y en la siguiente vuelta también podemos hacerlo de 1, ¿vale? Eso bajo
Bueno, como más os guste a vosotras, os lo vais probando. ¿Qué hacemos cuando llegamos aquí? Pues como siempre, doble punto alto y para cerrar un punto alto en la cuarta cadeneta. De esta forma siempre empezamos desde el centro, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir dando un par de vueltitas a ver cómo queda. Bueno, chicas, y ya terminamos aquí la vueltita del cuello. Os voy a decir una cosa, me la acabo de probar. Así que a mí no me hace falta dar más vueltas. Si vosotras queréis dar una vueltita más para que os quede más cerradito, se la dais, ¿vale? Entonces, como esta va a ser mi última vuelta, lo que voy a hacer es dar 2 cadenetas, en vez de, si yo tendría que dar otra vuelta, desde aquí haría en la cuarta cadeneta un punto alto para salir desde el centro, ¿vale? Pero como va a ser mi última vuelta antes del dibujo final, hago 2 cadenetas, vengo aquí a la cuarta y hago un punto deslizado. Bueno, vamos con el dibujito que vamos a hacer porque es muy sencillo, mirad. Vamos a salir con 3 cadenetas y vamos a hacer 3 dobles puntos altos en el punto 1, 2 y 3. Bien. Y vamos a ir centrándolo. En esta ocasión vamos a trabajar, por ejemplo, dentro del agujerito y volvemos a subir con 1, 2 y 3 y dobles puntos altos dentro del agujerito. 1, 2, 2 y 3. Bien. Epa, y aquí, aquí. Y ahora, ¿no veis? Es a donde me pide la labor. Pues ahora voy a hacerlo donde tengo el punto, ¿vale? Y vamos a ir turnando, pues, una vez en el punto, ¿vale? Donde está el punto alto, y otra vez en el agujero. La siguiente en el punto y la siguiente en el agujero. Vamos a dar así toda la vuelta. Esto también lo podéis hacer aquí en los puñitos y en la parte de abajo, si le queráis dar otro aire a la blusa, ¿vale? Venga, pues vamos terminando, que lo tenemos rematado casi. Pues mirad, chicas, trabajo terminado. Yo he dado la vueltita de los abaniquitos aquí arriba y al final, mirad, he hecho una cosita que ya me veréis en las fotos para que esta manga me quede un poquito acampanada. Lo único que he hecho es por la parte de abajo, fijaros bien, por aquí no la he unido, ¿no veis? Y de esta forma me da mucha libertad de movimiento y la manga me queda de forma acampanada. Y para la parte de abajo, como ya os he dicho que yo la he hecho con apertura, o sea, con apertura amplia, pues también he dejado, ¿no veis?, un cachito sin coser y he dado la vuelta entera con abaniquitos. A mí este es mi estilo, cada cual tiene el suyo, ¿verdad? Bueno, ya habéis visto que la realización no es nada complicada, podéis hacerla en liso, podéis combinar colores, podéis hacerla, la verdad, como más os guste, porque se trabaja muy bien. Además le cogéis mucho gusto, porque no es de estos trabajos que tenemos que estar todo el tiempo realizando puntos altos, vueltas y vueltas y vueltas. No, 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 es muy dinámico y muy divertido de realizar, ¿vale? Bueno, chicas, como siempre os digo, si os ha gustado una forma de ayudarme es dejándome un like. Dime en los comentarios qué tipo también de tejidos os gustan más, ¿no? Para esta época del año, para primavera, verano. Y así yo también me pongo un poquito las pilas y voy buscando cositas que os puedan agradar más de lo que os presento, ¿ok? Y siempre comparte las redes sociales. Recuerda que tenemos un grupo en Facebook que, bueno, todo esto está en la descripción. Si pincháis en Esther y su mundo de crochet, ahí en la descripción tenéis todo, ¿vale? Ahí nos ayudamos, nos apoyamos, hacemos preguntas, vemos fotos de otras compañeras que han realizado el trabajo y podéis subir las vuestras propias, ¿vale? Os mando un besito muy gordo y como siempre, os espero en el próximo. ¡Chao!